La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Bienvenidos y bienvenidas a La Voz Pentecostal. En el nombre poderoso de Jesucristo, saludo a todos los amables televidentes que nos están observando en esta hora. Que sea nuestro Dios enviando bendiciones a sus vidas. Usted que ha llegado ya de su trabajo y está allí en su casita dispuesto para descansar. Para las amas de casa también queremos saludarles y bendecirles a usted que está allí cocinando, preparando esa cena, esos alimentos para compartir con su familia. Qué bueno es compartir con su familia. Y de igual forma, también saludamos a todos aquellos que nos están observando los días martes 7 de la mañana y los días sábado 8 de la mañana. Somos la Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó, quien presenta para ustedes este programa. Estamos contentos, felices, agradecidos con nuestro Dios por la vida, por la salud y por todas esas bendiciones que podemos recibir de Él, pero sobre todas las cosas contentos y felices porque Él nos permite estar de nuevo con todos ustedes, estimados televidentes, para continuar compartiendo las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios, ese mensaje que sana a los enfermos, ese mensaje que transforma las vidas, bendice los hogares y le ayuda a cada uno de ustedes, estimados televidentes, para resolver sus problemas. Hoy vamos a estar compartiendo un importantísimo tema, el cual la sociedad se hace muchísimas preguntas e interrogantes acerca de este tema, que lleva por título La verdad que todos deben conocer acerca de la salvación. Así que todas esas interrogantes que usted tiene acerca de la salvación, hoy esperamos ser de bendición para ustedes y poder dar respuesta a esas interrogantes. Para esto me acompaña hoy el hermano José Rujano. Él es el conferencista con el cual estaremos desarrollando este importantísimo tema. Vamos a escuchar su saludo. Bienvenido. Muchas gracias, hermana Ana, y saludo a todos los televidentes, a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos. Dios me los bendiga. Para mí es un honor poder compartir este espacio y esperar, bueno, que sea el mismo de bendición para todos nosotros y que podamos, a través de este programa, nosotros conocer más de la palabra de Dios, ya que esa es la que nos lleva, como dice, al camino correcto y la que nos da la garantía de vida eterna. Así es, hermano José, gracias. Vamos a estar compartiendo, como decía hace un momento, este tema importantísimo, la verdad que todos deben conocer acerca de la salvación. Y quiero invitarle, estimado televidente, si usted tiene allí en casa una Biblia, puede abrirla allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a leer el verso 16, dice, desde el 15 en adelante, dice así, en el nombre de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la verdad acerca de la salvación, como dice la palabra del Señor, es el Evangelio. Este es el mensaje que Jesús encomendó a sus discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que la verdad acerca de la salvación la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 16. Ahora, acerca de este importantísimo tema, acerca de esta importantísima aclaración que Dios le da ya a sus discípulos, esta recomendación, esta misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, tenemos las siguientes interrogantes que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, estimados televidentes. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué fue creado el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Para qué? ¿Qué beneficio nos da a nosotros? ¿Para quién es el Evangelio? ¿Qué persona puede recibir el Evangelio? ¿El adulto, el anciano, el niño, el joven? Bueno, estas son las interrogantes que vamos a estar desarrollando en este importante tema. ¿Cuáles son los beneficios del Evangelio? También estaremos dando a conocer a ustedes cuáles son esos beneficios que podemos recibir del Evangelio y cuántos evangelios hay.
vamos a entrar en el desarrollo de este tema y vamos a empezar con la primera interrogante, hermano José. ¿Qué es el Evangelio? Muchas personas hoy día se preguntan, ¿qué es el Evangelio? Algunos piensan que el Evangelio es el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, de Juan, de Mateo. Otros piensan que es el Nuevo Testamento. La religión tradicional lo ha agrupado las Sagradas Escrituras en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y muchos piensan que el Evangelio es ese libro, ese grupo de libros que están allí nombrados Nuevo Testamento, y siempre escuchamos por las calles, a través de la radio, muchas personas que mencionan el Evangelio, pero hoy queremos compartir con nuestros televidentes y darles a conocer qué es el Evangelio a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, hermana Ana y amigos televidentes, una pregunta muy importante y muy maravillosa, ya que esto causa siempre cierta, como se dice, impresión en las personas cuando oyen hablar del Evangelio. Y algunos piensan que el Evangelio, bueno, lo fabricaron los evangélicos, por decir algo así, los cristianos, que es un invento de nosotros, de repente para ganarse a la gente, cambiarla de su rumbo de vida, de repente para causar miedo a través de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, que es la que nos dan fe de qué es el Evangelio, con fundamento bíblico, no como nosotros creemos ni pensamos, vemos que la palabra de Dios nos dice que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Entonces, hay dos palabras muy importantes para definir el Evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, que son buenas. Y cualquiera de nosotros, cuando nos hablan de algo bueno, queremos aprovechar eso, nos interesa. Cualquier cosa que diga, mire, eso es bueno, nosotros queremos, ¿verdad que sí? Y si dicen que es algo nuevo, pues queremos conocer, innovar. Entonces, el Evangelio es algo que vino bueno para nosotros y es algo nuevo, porque no se conocía el Evangelio. ¿Por qué no se conocía? Dirá la gente de repente, era que Dios no existía, sí existía Dios, pero no existía ese plan de salvación que es la gracia, que es la misericordia de Dios, y eso es el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Si nosotros le preguntamos a través de la Biblia, si nosotros le preguntáramos de repente a un ángel qué es el Evangelio, el ángel lo explicó cuando el Señor Jesús estaba naciendo y que él fue a avisarle a los pastores, le dijo, le doy nuevas de gran gozo, es decir, de alegría, de felicidad. Entonces el Evangelio es gozo, es alegría, es felicidad, es esperanza. Si nosotros le preguntáramos en este momento al apóstol Pablo, él nos respondería en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 6, por ahí aproximadamente, nos dice que el Evangelio es poder de Dios para algo muy importante, para salvación. Entonces tenemos que es buenas nuevas de salvación, son buenas nuevas de gozo y es poder de Dios para salvación. Entonces, qué importante, qué maravilloso es conocer nosotros el Evangelio, porque muchas veces creemos y se nos vende a nosotros la idea de que el Evangelio es algo malo, que el Evangelio hay que tener cuidado, que el Evangelio me cohíbe, que el Evangelio me prohíbe, que el Evangelio de repente no nos conviene, pero es todo lo contrario. Si hay cosas buenas, hay cosas nuevas, ahí queremos estar nosotros y por eso el Evangelio es tan importante para nuestras vidas. Gracias, hermano José. Qué importante, estimados televidentes, cuando podemos, a la luz de las Sagradas Escrituras, dar a conocer estas verdades que llevan al hombre a la libertad, que llevan al hombre a la paz, a la plenitud, a la confianza en el caminar con Dios, en el poder cada día conocer ese plan de salvación, como decía hermano José, acerca de esas buenas nuevas, esa noticia maravillosa que llegó un día a Jerusalén. Para todas aquellas personas que estaban allí sin esperanza, sin salvación, un día Dios envió este Evangelio, estas buenas nuevas, esas maravillosas noticias, envió del cielo su poder a través de este plan de salvación, porque eso es el Evangelio, un maravilloso plan de salvación que consta de 4 pasos, hermano José, importantísimo poder compartir esto con nuestros televidentes. Ahora bien, hermana Ana y amigos televidentes, estamos hablando a través de las Sagradas Escrituras. Si le preguntáramos a un ángel, al apóstol Pablo, cualquier apóstol, e incluso la Escritura dice que los profetas todos hablaron del Señor acerca del Evangelio. Pero si nosotros lo lleváramos a nuestros tiempos, de repente a un académico, a un científico, hoy en día conocemos que cualquier actividad, para uno graduarse de bachiller en la universidad, tiene que realizar un proyecto. Y está muy, como se dice en nuestro tiempo, realizar un proyecto. Entonces podríamos decir nosotros en nuestro tiempo que el Evangelio es el gran proyecto de Dios, que el objetivo general es la salvación. ¿Para quién? Para todas las personas. Un proyecto que podemos decir que tiene un objetivo general, un objetivo específico y que puede ser a corto plazo, porque el proyecto tiene que ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces el Evangelio a corto plazo, ¿por qué? Porque cuando el Señor Jesús empieza a predicar, automáticamente en San Mateo 4 dice que llamó a Andrés, a 2 discípulos, y automáticamente tiene los 11 apóstoles. Es decir, a corto plazo hubo gente que recibió el Evangelio, a mediano plazo está la iglesia del Señor el día de Pentecostés, y a largo plazo dice la Escritura que hasta este Evangelio no sea predicado, no será el fin del mundo. Entonces quiere decir que hasta que no se predique este Evangelio no se acabará el mundo. Así quiere decir que es a corto, a mediano y a largo plazo es el Evangelio.
que se ejecuta ¿cómo? A través de la predicación del Evangelio, que es lo que hace la iglesia en pueblos, en ciudades, en caseríos, en templos, en calles, en la plaza y a través de los medios de comunicación como estamos hoy en día llevando este Evangelio, ya que San Marcos lo dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es, vamos a ir a una breve pausa y de regreso vamos a estar compartiendo acerca de estos 4 pasos de este plan de salvación maravilloso que Dios nos ha traído. Quédese con nosotros que tenemos todo esto y muchísimo más acerca de este importante tema. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias, estimados televidentes, por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a todos aquellos que están entrando en este momento a la sintonía. Continuamos con más de este importante tema que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, como es conocer la verdad acerca de la salvación. Compartimos en el segmento anterior acerca de ese versículo maravilloso que está allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 16, donde el Señor recomienda ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Sabemos que el Evangelio es la verdad de la salvación para todo ser humano. Hablábamos acerca de este concepto a la luz de las Sagradas Escrituras y queremos continuar desglosando la palabra de nuestro Dios. Queremos continuar hablando de este Evangelio, de ese plan maravilloso de salvación que consta de 4 pasos, pero antes queremos también saludar a todos nuestros televidentes allí en Batatuy, en Mirí, en Chameta, hasta donde llegan las ondas de Telesocopó. Que sea el Señor Jesucristo bendiciendo a nuestros amigos y a nuestros hermanos que siempre están en sintonía. De igual forma, enviando saludos a los que nos siguen en las redes sociales y a los que nos escriben a través del 0412-678 4373 y también para los que nos oyen a través de Radio Premio los domingos de 8 a 9 de la mañana. Quiero compartir una escritura más allí en el libro de Isaías, hermano José, acerca de esas buenas nuevas cuando Dios a través de este profeta se anuncia que se manifestaría en carne, que vendría allí a traer ese plan de salvación maravilloso, esas buenas noticias. Y dice en el capítulo 61, verso 1 en adelante: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esas buenas noticias, esa palabra que el profeta anuncia allí, se cumple en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, cuando ya el ángel se le aparece allí a María. Si usted tiene la Sagrada Escritura allí en casa, puede leerla junto con nosotros, porque qué bueno es cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras. En el capítulo 1, en el verso 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la promesa de nuestro Dios, se cumple allí esas buenas nuevas, esa salvación la trae nuestro Dios a través de esa manifestación en carne en Jesús. Y también podemos compartir la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1. Allí podemos encontrar esta gloriosa palabra de nuestro Dios que nos enseña constantemente, que nos orienta. En el capítulo 1, en el verso 16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Es un plan de salvación, es un proceso espiritual que Dios le ha dado al hombre para que el hombre pueda capacitarse espiritualmente, pueda prepararse, pueda tener esa transformación, ese cambio dentro de sí y pueda ser, como dice la palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan, una nueva criatura. Hermano José, ¿por qué fue traído este Evangelio al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, a todos los hombres de la tierra? Esta pregunta a la gente a veces, como usted decía en el segmento anterior, dice: no, es que de repente es un grupo que está haciendo esto, pero esto no es para todos. Pero ¿por qué el Señor decidió traer esas buenas noticias, ese poder de Dios, manifestarlo en el Evangelio? Bien, hermana Ana y amigos televidentes, primero el porqué del Evangelio, nosotros lo conseguimos porque el hombre pecó y la mujer pecó, porque no podemos decir que solamente el hombre, sino el hombre y la mujer pecaron. ¿Y cómo pecaron o cómo se engendra el pecado? A través de la desobediencia. Fueron desobedientes al mandato de Dios. Y la primera pareja, que fue Adán y Eva, Dios le dijo:
le dio muchas virtudes, porque Dios lo colocó en el huerto del Edén, lo rodeó como se dice, de todas las maravillas, de todos los frutos, pero le dio un mandamiento, le dijo: del árbol que está en el medio del bien y el mal no podrán comer o no deberán comer. Dios se lo advirtió a ellos, y ellos desobedecieron la voz de Dios, pecaron, y el pecado que trajo la consecuencia negativa, que fueron expulsados del huerto del Edén. Entonces la primera pareja desobedece a Dios, es decir, entra al pecado. De ahí en adelante, dice la Escritura en el libro de Génesis también, que los hombres se multiplicaron sobre la tierra. Pero dice la palabra de Dios que no solamente Adán y Eva pecaron, sino dice que en Génesis, en el capítulo 6, el verso 5, dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, es decir, el pecado, las cosas malas. ¿Por qué? Por la desobediencia. La desobediencia en el hombre, en la mujer, como se dice, engendrado el pecado, el no reconocer los mandamientos de nuestro Dios, los estatutos que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Ahora de repente alguien puede decir: bueno, Adán y Eva fallaron, pero fueron ellos. De repente el texto que está hablando fue antes del diluvio, y por esta causa Dios manda el diluvio y acaba, como se dice, con parte de la creación, solamente Noé y su familia. Pero si nosotros vamos a Isaías, en el capítulo 53, ¿verdad? Dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí? Nos apartamos de Dios. ¿Qué descarriarnos? Es apartarnos, es hacer el mal, es darle la espalda a nuestro Dios. Por eso viene el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos nosotros, el niño, el anciano, el rico, el pobre, nos hemos apartado de nuestro Dios. Y por eso viene el Evangelio. ¿Para qué? Para que el hombre se pueda acercar a Dios. Pero el porqué del Evangelio es por eso, por causa del pecado, y porque Dios tiene amor. Por dos factores muy importantes. ¿Por qué? Por causa del pecado, y porque Dios tiene amor. Dios ejecuta este proyecto, este plan que se llama el Evangelio, para a través de este programa, que es de salvación, que es de vida eterna, Dios acercarse nuevamente al hombre y que el hombre se pudiera acercar a su Creador. Así es, la Sagrada Escritura nos narra, como decía usted hace un momento, de que por causa del pecado en el Edén, el hombre tuvo esa desconexión con Dios, se alejó de Dios, y entonces Dios, por ese amor, como Él creó al hombre con un propósito, siempre estuvo acercándose al hombre y tratando de conseguir demostrarle al hombre ese plan de salvación para volver a recuperar lo que el hombre perdió cuando pecó en el jardín del Edén. Y por esto el Señor se manifiesta en carne y trae el Evangelio, que sería restaurando, restituyendo lo que se perdió en el jardín del Edén, porque ya el hombre físicamente muere, pero el alma del hombre es eterna, y por esa alma Dios, en su infinito amor, trae el Evangelio, que es ese plan para poder rescatar lo que se perdió en el jardín del Edén, porque como usted decía hace un momento, todos los hombres pecaron. De esa generación que vino de Adán somos nosotros también. Somos todo el pueblo que ha existido en la tierra a través de los años, miles y miles de personas. Todos somos descendientes de esa primer pareja, y por supuesto que el pecado que ellos hicieron también nosotros lo heredamos, y por esta causa pues nuestro Dios en su amor ha traído este Evangelio glorioso. También dice aquí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, verso 3, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, qué importante darle a conocer a nuestros televidentes esta palabra que ya Dios nos ha dado a nosotros, por la cual Él ha podido rescatar a través de los tiempos al hombre de ese pecado. Bien, es maravilloso nosotros poder observar a través de las Sagradas Escrituras cómo Dios, en su eterno amor, en su misericordia, en su gracia, porque dice la palabra de Dios que a Dios le dolió, se arrepintió Dios de haber creado al hombre, porque Dios creó al hombre para que fuera feliz, para que disfrutara, para que obedeciera su palabra. Así como cuando un padre tiene a su hijo y él le da todos los alimentos, todo lo que necesita, lo educa para que él sea de bien, para que él sea una persona en el día de mañana, un joven, una muchacha, de respeto desde el principio. Y cuando el padre ve que su hijo, todo ese sacrificio que ha hecho, lo tira por la borda, ¿verdad? Todo esos principios, le duele en su corazón. Así pasó con nuestro Dios, con nosotros los seres humanos. Dios nos creó con un objetivo específico para ser salvos, para ser felices. Porque no te sé algo, amigo televidente, hermana Ana, que me llama a mí mucho la atención, que el último que Dios creó fue al hombre. ¿Sí? Así es. Primero que hace Dios, dice, creó el cielo y la tierra, ¿verdad que sí? La luna, las estrellas, y empieza a crear toda clase de árbol, toda clase de frutos, de pez, de animales. Y cuando está ese paraíso tan hermoso, tan maravilloso, dice: hombre, aquí está usted, varón, Adán, aquí está usted, Eva, para que disfrute de todo mi trabajo, de todo lo que yo he hecho, para que usted viva feliz, para que usted, bueno, pase sus años alegre en la tierra. Pero ¿qué pasó? La desobediencia dañó todo ese proyecto tan hermoso, todo ese trabajo que Dios hizo para que el hombre disfrutara. El mismo hombre lo dañó, lo destruyó. Entonces, lamentablemente, el pecado nos separa, nos aleja de Dios.
pero gracias a Dios que está el Evangelio, que es el camino nuevamente hacia nuestro Creador. Así es. Bueno, vamos ahora con la siguiente interrogante, hermano José. Vamos a hablar de ¿para qué es el Evangelio? ¿Cuál es ese propósito con el cual Dios creó ese Evangelio? ¿Para qué le sirve al ser humano, al hombre, a la mujer, al adulto, al anciano, el Evangelio de Jesucristo? Bien, el Evangelio es para contrarrestar lo que estábamos hablando anteriormente, el pecado. Es el único camino de salvación, porque fuera del Evangelio no hay salvación, querido amigo televidente. Es dentro del Evangelio, no hay otra forma, dentro de la Sagrada Escritura, que el hombre pueda alcanzar salvación, porque el hombre había perdido la comunicación con nuestro Dios. Cuando el hombre sale en el Edén, pierde todo tipo de comunicación con Dios, y así sucesivamente el hombre fue perdiendo la comunicación, porque si nosotros observamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas, ¿sí? Y solamente a través de un profeta Dios le hablaba al pueblo, no sea el hombre, la mujer no tenía esa comunicación de decir, bueno, Señor, tengo este problema, esta situación, y sentir que Dios le respondía, como en estos tiempos que uno se puede acercar a Dios con confianza. No, era solamente a través de los profetas. Y cuando una persona pecaba, hermana Ana y amigos televidentes, dice que sus pecados eran redimidos, era con sacrificio, con expiación, con sangre. Y en aquellos tiempos, ¿cómo era la forma? Porque tenemos que preguntarnos por qué Jesucristo vino y murió y por qué el Evangelio. ¿Y para qué? Bueno, porque en aquel tiempo cuando alguien pecaba, la única forma de redimir sus pecados era a través del sacrificio de sangre. Si la persona tenía recursos, dice que llevaba un cordero, un ovejo, y ese animalito inocente moría, el sacerdote rociaba la sangre y esa persona quedaba, como dice, libre del pecado. Si era de escasos recursos, llevaba un palomino o tórtola, dice la palabra de Dios. Y de esa manera, bueno, los animales inocentes que no tenían ninguna culpa porque ellos obedecían la palabra de Dios, morían por causa del pecado de nosotros. Por eso el plan de salvación tan hermoso, el Señor Jesucristo, dice la Escritura en Isaías, como oveja fue llevado al matadero. La gente dice, no, el Señor Jesús murió para enseñarnos a nosotros el camino de la muerte, para enseñarnos el dolor y el sufrimiento. No, el Señor murió porque era la única forma como podíamos darnos salvación a nosotros y vida eterna. Porque si la sangre de aquellos animalitos rociados podían, ¿verdad?, perdonar el pecado, cuánto más la sangre del Señor Jesucristo, que dice la palabra, y ya vamos a ver unas citas bíblicas que nos va a confirmar lo que dice la Escritura, que murió el Señor para el perdón de nuestros pecados. Entonces, para eso es el Evangelio, para que el hombre sea salvo, para que el hombre pueda volver a comunicarse con su Creador, con su Dios, porque no había esa comunicación, el hombre no se podía comunicar con Dios, pero a través del Evangelio el hombre puede alcanzar nuevamente esa comunicación y esa misericordia de parte del Creador. Así. Tienes toda la razón, hermano José. Esto es muy importante que nosotros podamos analizarlo y compartirlo con nuestros amables televidentes. Y aquí también podemos encontrar en el Evangelio, en Romanos, donde estamos leyendo capítulo 6, verso 23, un poquito más acerca de este importante tema, donde dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Jesucristo, es en el Evangelio en el cual hay salvación a través de esos 4 pasos que el Señor ha dejado allí en su palabra, que más luego vamos a estar compartiendo acerca de ellos. De esta forma es que el hombre puede encontrar la salvación. Entonces el Evangelio Dios lo trajo para darle al hombre salvación. Por eso en el texto que leíamos al principio allí, en el Evangelio de Marcos 16, el Señor encomienda, vayan por todo el mundo y predíquenle ese Evangelio a toda criatura, denle esas buenas nuevas de salvación, díganles que es la única forma que yo he creado para que puedan ser salvos, para que puedan tener comunión conmigo, para que puedan acercarse a mí, para que su alma pueda vivir eternamente conmigo. Y eso es lo que Dios dejó escrito allí en su palabra y lo que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, estimados televidentes. Vamos a ir a una segunda pausa y de regreso vamos a continuar desglosando las siguientes interrogantes que tenemos para compartir con todos ustedes, como es esa interrogante maravillosa de para quién es el Evangelio, qué persona puede recibir el Evangelio. Entonces quédese con nosotros que vamos a continuar con más de este importante tema, la verdad que usted necesita conocer para poder ser salvo. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Continuamos con más de este importante programa y este tema maravilloso que estamos compartiendo con ustedes, como es esa verdad acerca de la salvación, esa verdad acerca de ese plan maravilloso que el Señor nos trajo, el Evangelio. Antes de ir a la pausa, dejamos una pregunta al aire y esa pregunta es: ¿para quién es el Evangelio? ¿Qué persona puede recibir el Evangelio? Bien, primeramente la Escritura nos dice que cuando el Señor le dio el mandamiento a los apóstoles de ir y predicar el Evangelio,
Dios no le dijo vaya a los más estudiados, a los más preparados, a los ricos, para los pobres no, sino a toda criatura. Y ahí nos encierra a todos nosotros los seres humanos, seamos ricos, seamos pobres, seamos negros, blanquitos, como usted lo quiera llamar, sea muy estudiado o no sea estudiado, nos encierra a todos, hermana Ana, así que es para todos nosotros el Evangelio, porque la misma palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, es decir, que Dios nos acepta a todos por igual, no es excepción, sino acepción, porque es aceptar. Dios acepta al hombre como está en el pecado para transformarlo, para cambiarlo a través del Evangelio. Ahora bien, la palabra de Dios dice en Isaías, que me llama mucho la atención, 55:6, donde da esa recomendación de para quién es el Evangelio, nos dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice, llamarle en tanto que está cercano, deja el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, que Dios está mostrando que su grandeza no es solo en amor, sino en perdonar. ¿Por qué dice la Escritura que Dios será amplio en perdonar, hermana Ana? Porque hay gente que cree que ha pecado demasiado. Hay gente que cree que ellos no tienen derecho a ser salvos, que no tienen derecho a la gracia de Dios, a la misericordia de DiDios. Hay gente que está sucumbida en el alcohol, en las drogas, de repente en el homicidio, en el hurto, en muchas cosas, delitos, que el hombre practica conductas desleales, conductas que son negativas, que el hombre cree que ya está apartado de Dios, pero lo que dice Isaías 55, ¿verdad? Dios será amplio en perdonar, es decir, que para ese hombre llega el Evangelio. Porque muchas veces nosotros hemos desviado también el mensaje de la palabra de Dios y creemos, y siempre nuestros temas, nuestras predicaciones siempre son para el hombre que está a punto de perder la vida, para aquel hogar que está a punto de destruirse, para aquel hombre que está de repente que se va a quitar la vida, y creemos que el Evangelio es para esa persona, no, pero no, estamos equivocados. El Evangelio es para toda clase de ciudadanos, de personas. De repente alguien puede decir, no, pero es que yo soy una persona que yo no mato, yo no robo, no consumo droga, no consumo esto, no hago nada, tengo mi familia muy bien formada, con principios, con valores. Yo no necesito el Evangelio es para el hombre, para el borracho, para el delincuente, para la persona que hace el mal. Hay gente que dice así, dice, no, Dios para mí, cuando dice el Evangelio no lo necesito, dice que yo no necesito de Dios. Dice el hombre o dice la mujer, porque se cree que está viviendo una vida muy íntegra delante de la presencia de nuestro Dios. Y la Sagrada Escritura también, estimados televidentes, podemos encontrar allí que la Biblia dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo hombre pecó, traemos un pecado por herencia de Adán y ese pecado no se quita de nosotros, sino es a través del Evangelio. Entonces, toda persona, todo ser humano, toda criatura, antes de recibir el Evangelio, simplemente es eso, una criatura, no es un hijo de Dios. Entonces, es necesario que el hombre pueda, todo hombre reciba el Evangelio de Jesucristo, reciba ese plan de salvación para que pueda pasar a ser hijo de Dios y por tanto pueda ser heredero de la salvación. Ahora bien, también nos podemos preguntar, ¿será que es para los niños? ¿Será que el niño puede decir, no, eso es para el joven puede decir, es para el anciano? Porque muchas veces cuando se le predica a un joven, dice, no, el Evangelio sí está bien, yo lo acepto, yo conozco y reconozco que el Evangelio es así, pero eso es para los ancianos que de repente no necesitan fiestar, que ya están en su casita, esto, lo otro. Y si usted le predica a un anciano, dice, no, eso es para los niños que no tienen pecado, que yo ya me formé en esta creencia, mis padres me enseñaron así, me voy a mantener ahí. Pero nosotros conseguimos que el Señor dice, deja a los niños venir a mí y no se lo impida, es decir, que es para los niños. Yo consigo la historia del joven rico, que dice que él guardaba todos sus mandamientos y le preguntó al Señor, ¿qué me hace falta para heredar la vida eterna? Significa que es para los jóvenes. Yo consigo a través de las Sagradas Escrituras a una anciana que era viuda, que tenía más de 80 años, que se lo pasaba en el templo orando, es decir, que es para los ancianos también. La Escritura lo dice, nuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, es decir, que es para los niños, para los jóvenes y para los ancianos. Ahora, hermana Ana y amigos televidentes, hay una historia que me llama mucho la atención en la palabra de Dios, porque hay gente que dice, yo no necesito el Evangelio, por lo que lo explicaba anteriormente, porque mis principios, mis modales, mi forma de vivir una vida muy agradable dentro de la sociedad. Pero hay un personaje que me llama la atención a mí porque escasamente yo creo que Dios nos puede a nosotros, como se dice, con esas características que tuvo este personaje, declarar así como habla de él, que es Cornelio, que esa historia está en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Dice la Escritura que había un hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, era el nombre de este personaje, el cual era centurión de la compañía llamada La Italiana. Es decir, que era un hombre preparado, un hombre que estaba económicamente bien formado. Dice que era centurión, que significa la palabra centurión, bueno, que tenía 100 hombres bajo su dominio, es decir, que era el jefe de 100 personas. Y dice la palabra de Dios, lo que me llama la atención, hermana Ana y amigos televidentes, en el verso 2 del capítulo 10 de Hechos, dice que era primero piadoso y temeroso de Dios. Segundo, con toda su casa, es decir, que no era solamente él,
y sus hijos hacían lo que quería, su esposa no. Él y toda su casa eran temerosos de Dios. Dice la Escritura y que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, imagínense las características que tenía este personaje Cornelio. Primero, que era piadoso. Segundo, temeroso de Dios con toda su familia, su casa. Y tercero, que hacía limosnas. Y cuarto, que oraba a Dios siempre. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Oiga lo más bonito que dice la palabra de Dios. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido delante de la memoria o delante de Dios. Yo le preguntaría a nuestros amigos en este momento: ¿será que sus oraciones, sus limonas han llegado ante la presencia de Dios? Pero este personaje Cornelio sí, había llegado a su limona y sus oraciones. Pero hay algo que me llama más la atención, que dice el verso 5: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pasa o posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, explicando qué es lo que le hace falta a aquella persona. Cornelio lo tenía todo, hermana Ana. Así es. Sus oraciones habían llegado ante la presencia de Dios, pero le hacía falta algo, que había alguien que tenía que indicarle, que decirle qué le hacía falta. Y por eso es que es el Evangelio el que por medio del cual el hombre puede alcanzar la salvación. Este hombre le hacía falta algo. Nos podemos preguntar qué le haría falta. Cuando Cornelio llega, dice Cornelio, hablando con Cornelio, dice: ciertamente le empieza a hablar de la palabra de Dios, a predicar el Evangelio. Le dice: de este dan testimonio todos los profetas, hablando del Señor Jesús, que todos los que en él creyesen. Aquí están los 4 pasos que nosotros necesitamos y que nos permite el Evangelio para el hombre alcanzar el perdón y la salvación. Primero, dice: a todos los que recibieran perdón de pecados por su nombre. Primero, a los que creyesen. Lo está explicando, se lo está explicando a Cornelio. Le dice que a todos los que en él creyesen. Primero hay que creerle a nuestro Dios. Segundo, dice: recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿A través de qué? Del bautismo. Y después, recibir el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la historia, como dice la conclusión de este personaje, si le hacía falta algo o no, y si lo aceptó. Dice: mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, como se dice, atónitos, que también sobre las gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también sean bautizados como nosotros. Y mire, hermana Ana y amigos televidentes, lo que le hacía falta. Y les mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen con ellos por algunos días. Y la pregunta que le podemos hacer también a nuestros amigos televidentes: ¿será que a usted le hace falta algo? ¿Será que a usted le hace falta ser bautizado en el nombre de Jesús? Esa respuesta la tiene usted ahí en su casa, en su hogar, donde está. Si usted está como Cornelio, a Cornelio le hacía falta algo. Puede ser que usted también haga falta, pero aquí está la respuesta, la palabra de Dios, cómo es que el hombre puede alcanzar la salvación. Sí, el Evangelio es para todos y podemos analizar la escritura que estabas compartiendo con nuestros televidentes y que pudimos escuchar. A todo ser humano le hace falta ese evangelio, ese arrepentimiento, ese bautismo para perdón de pecados, porque todos traemos esa herencia de pecado, como lo dije anteriormente, y qué importante que usted, estimado televidente, pueda analizar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, para conocer que el Señor dice que la persona tiene que primero creer. Lo primero que tiene que hacer es creer. Un niño no cree. Quizás usted diga: bueno, a mí ya me bautizaron cuando yo era pequeño, pero un niño no cree. El primer característica o la primera recomendación que una persona debe recibir de parte de Dios es el que creyere. Después de creer, tiene que ser bautizado. ¿Cómo va a ser un bebé? ¿Se va a poder bautizar? No puede ser así. Es un adulto que cree, que conoce la Sagrada Escritura, que escucha este mensaje, que puede leer en la Biblia este plan de salvación, este evangelio maravilloso, y después tomar la decisión como la tomó Cornelio, que él era un hombre de buena actitud, un hombre sano, un hombre bueno. Hoy día muchos dicen: no, yo, como decía usted hace un momento, no hago daño a nadie, yo no practico el pecado, yo no tengo odio en mi corazón, estoy en paz con todos, soy feliz y yo no necesito ese evangelio. Pero, estimado televidente, si usted quiere ir al reino de los cielos, usted tiene que aceptar el plan que Jesucristo trajo, ese plan espiritual que es el evangelio, para poder heredar la salvación y la vida eterna, porque no hay otra fórmula, es solamente a través del evangelio. Si no fuese así, en vano Dios se hubiese manifestado en carne, hubiese venido aquí a la tierra, se hubiese humanado para ir a la cruz y derramar la sangre. Si usted y yo no hubiésemos necesitado
ese plan de salvación, ese arrepentimiento y ese bautismo. Así que es para toda criatura y todos tienen que primero creer, ser personas conscientes, adultos, que tomen esa decisión, porque los niños los podemos instruir en el camino del Señor. El Señor dejó que los traigamos a Él, pero nosotros tenemos que enseñarles la Sagrada Escritura y ellos llegará el día que toman su propia decisión de ese arrepentimiento. Qué importante poder compartir esto. Hermano José, vamos a continuar con estas interrogantes que tenemos. Hoy ya nos queda una muy importante también, que es cuáles son los beneficios que nosotros recibimos del Evangelio. No es solamente ese perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, que por supuesto, si no fuese más el beneficio, sería glorioso, porque esto nos garantiza a nosotros la eternidad con Dios. Pero también, aparte de eso, aquí en la tierra, estimados televidentes, tenemos grandes beneficios que recibimos del Evangelio. Bien, hermana Ana, la salvación del objetivo general de este gran proyecto que es el Evangelio, pero tiene, como todo proyecto, tiene objetivos específicos, y ahí es donde vamos ahorita a los beneficios. Y eso es lo que uno quiere cuando uno compra algo, o cuando uno de repente va a una empresa y de aseguradora, uno ¿qué beneficios tiene? ¿Qué me beneficia a mí esto que voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? Y esa es la pregunta: ¿qué nos beneficia el Evangelio a nosotros? Aparte de salvación, aparte de vida eterna, de perdón de pecado. Desde la antigüedad, desde el Salmo 103 nos habla tan hermoso la palabra de Dios a nosotros y a todos nuestros amigos. Y dice así el Salmo 103, lo voy a leer textualmente en el nombre de Jesús. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No es una palabra que la estamos sacando nosotros de repente en este momento, no, sino que eso está plasmado en la palabra de Dios. Bueno, cantidades de años que nosotros existiéramos, ya está la palabra de los beneficios de nuestro Dios. Pero Dios no quiere que nosotros nos olvidemos, hermana Ana y amigos televidentes, de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Primero, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. No es el hombre, no es una imagen, no es de repente cualquier otra forma que usted considere que es necesario. No, es solamente Dios el que perdona todas nuestras iniquidades. Dice: el que sana toda tu dolencia, es decir, que es nuestro sanador. Qué beneficio tan hermoso, ¿ah? La gente tiene que pagar seguro, pagar clínica, mientras Dios sana toda nuestra dolencia. Dice: el que rescata del hoyo tu vida, y el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, qué hermosos beneficios nos da el Salmo 103, que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, a través de la obediencia, de poder servir a nuestro Dios. Importantísimo, hermano José, darle a conocer a nuestros televidentes todas estas maravillas de nuestro Dios, porque es que nosotros estamos felices y contentos. El pueblo de Dios vive feliz y agradecido porque estamos colmados de bienes, de beneficios de nuestro Dios. Recibimos, como usted decía, ese perdón de pecados, pero también recibimos de Dios la sanidad para nuestro cuerpo, recibimos el alimento, recibimos esa paz y muchísimos más beneficios que están aquí en las Sagradas Escrituras, las promesas de nuestro Dios. Vamos a ir ya a la última pausa y de regreso vamos a estar ya en la conclusión de este importantísimo tema, donde vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de cuántos evangelios hay. Quédese con nosotros, ya regresamos. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias, estimados televidentes, por aún continuar con nosotros en este importantísimo programa donde hemos estado compartiendo con ustedes acerca de ese tema, de esa verdad que todos debemos conocer acerca de la salvación. En cada segmento pudimos compartir esas interrogantes: ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué fue creado? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Para quién es el Evangelio? ¿Cuáles son esos beneficios que podemos recibir del Evangelio? Y en el segmento anterior dejamos al aire una pregunta: ¿cuántos evangelios hay? Muchas personas piensan que hay 4 evangelios: el evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Juan, y que estos son la cantidad de evangelios que hay. Y muchos piensan que quizás hay más evangelios que este. Cada uno hoy día fabrica un evangelio a su manera, a su punto de vista, como fue formado en su niñez, en su juventud, quizás de acuerdo a su nivel social o a su nivel económico. Pero queremos saber, a la luz de la Sagrada Escritura, ¿cuántos evangelios hay? Bien, la palabra de Dios es muy clara, y cuando Dios habla del evangelio, está hablando de uno solo, porque así como hay un solo Salvador, un solo Dios, tiene que haber un solo evangelio. Dice la Escritura: un Señor, una fe, un bautismo. Naturalmente hay un solo camino. Pero es una pregunta que causa mucha inquietud en la mayoría de las personas, porque hoy en día vemos cantidades de doctrinas, religiones, y la gente dice: bueno, yo quiero un evangelio que se adapte a mí. Nosotros muchas veces no queremos adaptarnos al evangelio que vino del cielo, al evangelio que garantiza salvación, que es muy diferente. Hay evangelios que garantiza de repente estadía,
que le garantiza a la persona economía, que le garantiza de repente bendiciones personales, pero qué bueno es cuando nosotros podemos reconocer a través de la palabra de Dios que solamente hay un evangelio que es el que viene del cielo. Y dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 14, el verso 2, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Ahora bien, nosotros podemos decir, bueno, hay un solo evangelio, pero entre comillas podemos decir que hay muchos evangelios. Hoy hay evangelios para todos los gustos, ¿sí? Si alguien se quiere volver a casar, bueno, saca un evangelio y dice, bueno, yo me adapto, así está mi forma de vivir. Si la dama quiere usar de pantalones, maquillarse, hay evangelio que le permite eso. Es tanto el extremo, amigos televidentes, que hay evangelio hasta para las personas con conducta desviada, para homosexuales, para lesbianas, que dicen de esa manera le garantizan la salvación, porque dicen, bueno, que Dios viene a buscar el corazón y no el cuerpo. Ahora bien, vamos a la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, el verso 6, dice la Escritura, no que haya, el verso 7, otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, eso es lo que ha pasado, amigos televidentes, que hay algunas personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, con sus propias doctrinas, pero el evangelio es uno solo, dice la palabra de Dios, mas si aún a nosotros, hablando la palabra, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es sea maldito, es decir, de repente hay gente que dice, no, es que se desvió el hermano fulano de tal, es un hermano que tiene mucho conocimiento en la palabra de Dios, es un varón de Dios, es un hombre que predica muy bonito, yo me voy con él, pero que dice la palabra de Dios, si un ángel del cielo viniera a predicar otro evangelio, no hay que recibirlo. Ahora dice el verso 9, como antes, dice, hemos dicho también, ahora lo repito, si algunos nos predicase diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, y eso es lo que ha pasado, que siempre buscamos el favor de los hombres, un evangelio que le agrade a la persona, porque yo quiero que mi iglesia se llene, entonces voy a dar un evangelio que no predique en contra del pecado, sino que se adapte a la persona, pero qué equivocados estamos. Hay un solo evangelio y es el evangelio que conduce a la vida eterna, y ese evangelio pues tiene su requisito y que a veces se vuelve difícil, a veces parece que se volviera imposible, pero no lo es, porque siempre las cosas, dice la Escritura, lo habla muy claro, el camino ancho y el camino angosto, cuál queremos escoger. Importante, tenemos que escoger el camino angosto si vamos a nosotros a buscar esa salvación. Por eso, estimado televidente, es importantísimo escudriñar la Sagrada Escritura, leer la Biblia, buscar la verdad de Dios, esa verdad que conduce a la salvación. Hoy dimos en nuestro corazón ese deseo, ese sentir de parte de nuestro Dios de poder compartir con ustedes este importante tema acerca de la verdad de la salvación, porque como decía el hermano José hace un momento, hoy día en el mundo hay una proliferación de religiones, de religiosos, en cada lugar usted ve un sitio donde hay un grupo de personas reunidos y están allí con la Biblia y dicen que están predicando el Evangelio, pero el Evangelio de Dios, el Evangelio Santo, el que trae salvación es uno solo y consta de esos 4 pasos maravillosos como es arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ser llenos del Espíritu Santo, pero hermano José, el 4º paso la gente siempre le gusta obviar lo que es la santidad. Y entonces por eso es que hay muchas religiones, hay muchas personas que dicen vivir el Evangelio, hablan del Evangelio, pero no practican la santidad porque viven y caminan por ese camino ancho. Pero para nosotros entrar al reino de los cielos, estimado televidente, tenemos que caminar por ese camino angosto, que quiere decir que tenemos que estar sujetos a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios. Ya estamos llegando a la parte final del programa y del tema. Hermano José, ¿cuáles serían esas recomendaciones para todos nuestros televidentes que han estado observándonos en este programa? Bueno, hay algo que quiero retomar de su palabra, hermana Ana, y es que estoy hablando de la santidad. Y bueno, para eso que quieren seguir un evangelio fácil, como decía el apóstol Pablo, bueno, la Escritura dice, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Así que bueno, lamentablemente es así. Pero yo quiero despedirme agradeciendo primeramente a todos y a usted, hermana Ana, por la invitación y agradeciendo a nuestro Dios con unas palabras que no son mías, sino le pertenecen a nuestro Dios, que están desde el libro de Deuteronomio, desde el principio, el Deuteronomio capítulo 30 al verso 11, hablando acerca de los mandamientos y la necesidad de cumplirlos. Y si es imposible para el hombre, si está muy difícil, dice la palabra de Dios, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, que es cumplir la palabra de Dios. Dice, no está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, dice la palabra de Dios. También dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ajá, qué hermoso, quién pasará por nosotros el mar
para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo podamos cumplir. Entonces, no está al otro lado del mar, no está en el cielo, el Evangelio se está predicando en todas partes. Lo que tiene que ustedes disponer en su corazón y recibir al Señor, y el Señor se encargará de hacer la obra en cada uno de nosotros. Eso es lo que todos debemos conocer y lo que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, estimados televidentes, porque el Señor Jesucristo dice que cuando el hombre conozca la verdad lo hará libre. ¿Libre de qué? De la costumbre, de la tradición, del error, de ese camino falso que Satanás le ha colocado al hombre, ese camino ancho que parece agradable, pero que al final es un camino de muerte. Así que hoy pudimos compartir con ustedes un poco acerca de este tema, que es muy amplio, por supuesto, muy extenso, pero qué bueno que pudimos traer esta palabra y dejarla a cada uno de ustedes para que estén ustedes mismos allí tomando sus Biblias, escudriñando la Sagrada Escritura, porque el Evangelio no es un librito que nosotros podemos cargar en el bolsillo, tenerlo allí en la cartera, en casa, sino que el Evangelio es un plan espiritual de salvación que debemos recibir en nuestro corazón, que debe transformar nuestras vidas, que debe hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, y eso es lo que Dios quiere hacer con todo ser humano. Ya hemos llegado al final del programa. Gracias por su atención. Queremos dar también esos agradecimientos a nuestros patrocinantes que están allí apoyándonos para que este programa pueda salir al aire y podamos llegar a cada uno de sus hogares. También gracias a nuestros camarógrafos que están trabajando arduamente allí para contribuir en este trabajo maravilloso que el Señor nos ha encomendado, esa misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Invitándoles a la casa de oración, Iglesia Pentecostal Unida, allí en el lugar donde tú vives, y aquí en Socopó puedes encontrar esa casa de oración en el barrio Corozal, en una cuadra abajo del 6 CPC. Allí está la Casa de Oración Iglesia Pentecostal Unida, para que puedas ir con tu familia y puedas aprender muchísimo más acerca del Evangelio, ese plan de salvación. Recuerde, la Sagrada Escritura nos dice, el Señor Jesús nos recomienda: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que las demás cosas vendrán por añadidura. Sabemos que la bendición de nuestro Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente y será hasta una próxima oportunidad. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.